Un ruido sordo y seco rompió el silencio sofocante de la habitación. Un papel blanco y prístino fue arrojado sobre la lustrosa mesa de caoba, deslizándose hasta detenerse justo frente a mi taza de manzanilla, ya fría. Lentamente, levanté la vista y me encontré con la mirada gélida de Javier, el hombre al que había llamado esposo durante 22 años. Se erguía alto e imponente, pero su rostro estaba marcado por una crueldad que nunca antes había visto. A su lado, su madre, mi suegra. Ella también, con los brazos cruzados y los labios finos apretados en una línea recta, me observaba como si yo fuera un objeto inútil a punto de ser desechado. La vasta mansión se sintió de repente como una cueva de hielo, y ni siquiera la brisa del aire acondicionado era tan fría como la mirada de las dos personas frente a mí. Lee y firma, la voz de Javier era plana, desprovista de toda emoción. Lucía ha dado a luz. Son mellizos, un niño y una niña. Esta casa por fin tiene herederos. Es una bendición para 3 generaciones de nuestra familia, intervino mi suegra, carraspeando antes de esbozar una sonrisa torcida. Su voz era mordaz. No como ciertos árboles secos que solo ocupan espacio sin dar fruto. Sin decir palabra, bajé la cabeza y miré el papel. Las 2 palabras impresas en negrita, acuerdo de divorcio, me hirieron los ojos. Extendí la mano y mis dedos, siempre bien cuidados, rozaron ligeramente el documento. 22 años de mi juventud. El pago por 22 años cumpliendo mi deber como nuera era una frase cruel y una hoja de papel indiferente. De repente, una risa amarga escapó de mis labios. Me sentía ridícula. Al ver que no decía nada, Javier perdió la paciencia. Se acercó, alzando la voz y apuntándome directamente a la cara con el dedo. ¿A qué esperas? Ya que no puedes darme hijos, lárgate de una vez. No estorbes más aquí. Cada una de sus palabras se convirtió en miles de agujas que apuñalaban mi corazón. Pero, extrañamente, no dolía tanto como esperaba. Quizás el dolor se había acumulado durante tanto tiempo que ya me había vuelto insensible. Levanté la cabeza y miré a Javier directamente a los ojos. Luego miré a mi suegra. Por primera vez en todos estos años los observé no como una esposa o una nuera, sino con los ojos de una completa extraña. Lentamente tomé el documento, lo desdoblé y lo volví a colocar con cuidado sobre la mesa. Luego, levanté la taza de infusión fría y tomé un sorbo. El sabor era amargo, pero extrañamente me aclaró la mente. ¿Tanta prisa tenéis?, pregunté en voz baja, con una calma que me sorprendió a mí misma. Javier frunció el ceño, desconcertado por mi reacción. Probablemente había imaginado una escena de llantos, súplicas e incluso gritos. Pero yo simplemente permanecí sentada, con una serenidad aterradora. ¿Con prisa o sin ella? Es hora de terminar, respondió él, con una falsa arrogancia. Dejé la taza y una leve sonrisa se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de felicidad ni de resignación. Era una sonrisa fría que hizo que tanto Javier como su madre se estremecieran. Te concederé el divorcio, dije lentamente. Pero antes de firmar, hay algo que ambos debéis ver, algo mucho más interesante que este papel. El frío del suelo de mármol se filtró a través de las suelas de mis zapatos, arrastrándome a la realidad de hace 22 años. No era el frío opulento de esta mansión, sino el aire desolado y gélido del pasillo de un hospital. El penetrante olor a desinfectante, las paredes blancas y la tenue luz fluorescente lo hacían todo insensible. Aquel día, estaba sentada en un banco, aturdida, apretando los resultados de unas pruebas en mi mano. Un médico mayor, con las gafas en la punta de la nariz, me lo dijo con una voz carente de compasión. Infertilidad congénita. Tiene una malformación uterina que hace que un embarazo natural sea prácticamente imposible. Cada palabra cayó como una roca, aplastando mi alma de veinteañera. El cielo seguía siendo azul y el sol brillaba, pero mi mundo se había derrumbado por completo. Javier y yo estábamos a punto de casarnos. Él era mi primer amor, todo lo que había soñado. Había imaginado un futuro feliz, lleno de risas de niños, pero una hoja de papel lo había reducido todo a cenizas. Lloré, incluso tuve pensamientos oscuros, pero me levanté. Amaba a Javier y creía que su amor era lo suficientemente grande como para superarlo todo. Sin embargo, no tuve el valor de decirle la verdad. Temía su mirada de decepción, la dureza de su madre, que tanto anhelaba un nieto para continuar el linaje. Intenté encontrar el momento adecuado, pero la tragedia llegó de una forma inesperada. Mi prima Isabel, que vivía en un pueblo de Extremadura, vino a Madrid en busca de trabajo. Acababa de cumplir 18 años. Era una chica inocente y sencilla. La acogí como a una hermana pequeña en el modesto piso que tenía alquilado, pero nunca imaginé que su inocencia sería el comienzo de otro dolor. Una noche, en una cena de empresa de Javier, él bebió demasiado.
Yo tenía que terminar un informe urgente, así que le pedí a Isabel que lo llevara a casa primero. A la mañana siguiente, cuando volví, encontré a Isabel llorando en un rincón de su habitación. Javier se había ido temprano, dejando solo una nota apresurada. Lo siento. No necesité preguntar para saber lo que había pasado. Sentí que el corazón se me encogía, pero al ver a Isabel sollozando, no pude regañarla. Ella era solo una víctima del impulso y del alcohol. Unas semanas después, Isabel me confesó, aterrorizada, que estaba embarazada y que quería huir. Con el corazón hecho un nudo, la detuve. Me sentía traicionada por Javier. Sentía lástima por Isabel y me dolía mi propio destino. Justo cuando iba a confrontar a Javier, Isabel se desmayó. Siempre había sido de salud frágil, y el shock emocional y el embarazo la debilitaron gravemente. Durante meses lo oculté todo, cuidando de ella yo sola. Le mentí a Javier, diciéndole que Isabel padecía una grave enfermedad que requería un tratamiento a largo plazo. El día del parto, debido a su débil constitución, Isabel sufrió una hemorragia severa. En su lecho de muerte, se debatió entre la vida y la muerte. Isabel apretó mi mano con fuerza. Su respiración era débil. Elena, hermana, lo siento. Prométeme una cosa. Entre lágrimas asentí. Dime, te lo prometo. Cría a este bebé. Dale una familia completa, con un padre y una madre. No dejes que sepa la verdad. No dejes que sufra. La voz de Isabel se fue apagando hasta desaparecer. Su mano cayó sin fuerzas. El llanto de un bebé recién nacido que resonó en la habitación hizo que el espacio fuera aún más desolador. Me quedé helada. La última voluntad de Isabel se convirtió en un juramento del destino, una maldición que ataría mi vida. Miré a la pequeña criatura, un ser diminuto y ensangrentado. Era la hija del hombre que amaba, pero no era mi hija. El funeral de Isabel fue discreto. A su familia del pueblo le dijimos que había fallecido por una enfermedad crónica. Javier encendió una varilla de incienso y se fue rápidamente. Tenía miedo de enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Aquel día, con la recién nacida en brazos, tomé la decisión más temeraria de mi vida. Decidí cumplir la promesa que le hice a Isabel, darle a esa niña un padre, un hogar. Decidí mentir y decir que esa niña era mía, mi hija, concebida con dificultad. El teatro de mi vida comenzó en ese trágico día. El día en que perdí a una hermana y gané una pequeña vida. Isabel exhaló su último aliento en la cama del hospital después de traer a su hija al mundo con sus últimas fuerzas. Javier no estaba allí. Dijo que tenía un contrato importante, pero yo sabía que estaba huyendo. Tenía miedo de enfrentarse a las consecuencias, a los ojos claros de la niña que había creado por descuido y abandonado con crueldad. En la fría habitación del hospital, solo estábamos yo, la vida recién nacida y el alma que acababa de partir. El llanto del bebé rasgaba el silencio, y el monitor cardíaco emitía un largo y desesperado pitido en una línea recta. No lloré. Mis lágrimas parecían haberse secado el día que recibí los resultados de mis pruebas. Ahora solo sentía un vacío aterrador. Antes de morir, Isabel me apretó la mano. Estaba fría y huesuda, pero su agarre era dolorosamente fuerte. Me miró con los ojos muy abiertos, suplicante, y dijo con voz entrecortada: «Elena, lo siento, te he complicado la vida». Negué con la cabeza. Tenía un nudo en la garganta. «No digas eso, Isabel, te pondrás bien». Pero ambas sabíamos que era un consuelo inútil. Tosió levemente y un hilo de sangre brotó de la comisura de sus labios. «¿Me prometes una cosa?» Asentí frenéticamente. Las lágrimas contenidas por fin brotaron. «Dime, te lo prometo todo. Cría a esta niña. No la envíes a un orfanato. Dale un hogar con un padre y una madre». Isabel tomó aliento, mirándome con desesperación. «No le digas la verdad. No dejes que la niña sufra, hermana». Su última voluntad fue una daga que se clavó profundamente en mi corazón. Miré al bebé que sostenía una enfermera. Era la hija de Javier, la nieta de mi suegra, pero una niña no deseada. Si se supiera la verdad, ¿la aceptarían? ¿O la verían como una mancha? ¿La prueba del pecado de Javier? Tomé la mano fría de Isabel y, con una voz más firme que nunca, dije: «Te lo prometo. La criaré como si fuera mi propia hija. Le daré un hogar completo y no dejaré que nadie le haga daño». Al oír mi promesa, los ojos de Isabel parecieron liberarse de una pesada carga. Sonrió, una sonrisa dolorosamente serena, y cerró los ojos lentamente. Su mano cayó sin fuerza, y el monitor cardíaco emitió un sonido largo y lastimero. Aquel día, con la niña, a la que llamé Sofía, en mis brazos, tomé la decisión más audaz de mi vida. Cumpliría mi promesa a Isabel, mentiría, haría de Sofía mi hija, la hija que yo había dado a luz. Era la única forma de que tuviera la identidad, el padre y el hogar que merecía. Volví a la realidad,
dejando atrás el cajón de los secretos del pasado. Javier y mi suegra seguían mirándome, sus ojos llenos de sospecha y extrañeza por mi silencio. Quizás pensaban que estaba buscando algo a lo que aferrarme, como una foto de boda o viejas cartas. Pero se equivocaban. ¿Qué pretendes? No hagas tonterías, dijo Javier impaciente. No respondí. En silencio me acerqué al teléfono y marqué un número. Al otro lado de la línea, una voz de mujer de mediana edad respondió. Dígame. ¿La señora madre de Lucía? Soy Elena. Llamaba para preguntar cómo estáis usted y Lucía. Me imagino que estará muy contenta de que el parto haya ido bien. Hablé con una voz dulce y educada, pero mis ojos no se apartaron de Javier y su madre. Mi suegra abrió los ojos como platos, sorprendida, y Javier frunció el ceño. Ninguno de los dos entendía lo que estaba haciendo. La madre de Lucía, aunque confundida, respondió alegremente. «Ah, Elena, qué amable. Mi Lucía ha tenido mucha suerte de encontrar a un hombre como el señor Javier. La madre y los bebés están perfectamente sanos. Un niño y una niña, preciosos». Sonreí y continué. «Me alegro muchísimo. Es una gran noticia para el señor Javier y su madre también. Por fin tienen herederos para continuar el linaje. Seguro que pronto celebrarán una gran fiesta. Que usted y Lucía descansen y se cuiden mucho. Yo me encargaré de todo en la casa». Colgué y me volví hacia las dos figuras petrificadas. Mi suegra tartamudeó. «¿Tú, qué acabas de hacer?» «Solo una llamada para dar la enhorabuena», suegra, respondí, todavía con calma. Pensé que había que guardar las formas. Lucía ha hecho un gran servicio a esta familia, después de todo. Debo conocer mi lugar. Javier me miró como si fuera una criatura extraña. No podía creer lo que oía. Él y su madre se habían preparado para una guerra, y yo no solo lo aceptaba con tanta facilidad, sino que incluso pretendía ser magnánima. La euforia de sus rostros se desvaneció gradualmente, reemplazada por una perplejidad inocultable. Intentando reafirmar su victoria, comenzó a hablar de sus dos hijos recién nacidos. «El mayor se parece mucho a mí. Seguro que será un gran empresario. La pequeña tiene la piel como la porcelana. Ya les hemos puesto nombre: Gonzalo y Gema. ¿A qué suena bien?» Mi suegra, sentada a su lado, sacó el móvil e hizo una videollamada. En la pantalla apareció el rostro de Lucía, cansado pero triunfante. «Lucía, cariño, enséñame a mis nietos». La voz de mi suegra era dulce como la miel. A través de la pantalla arrullaba a sus nietos y los colmaba de elogios. «¡Ay, qué preciosos son! Se parecen a su padre. De tal palo, tal astilla». No como ciertos pájaros, lanzó una mirada deliberada en mi dirección antes de volver a la pantalla con su voz melosa. «Cariño, come mucho para tener buena leche. He preparado un caldo reconstituyente. Javier te lo llevará luego». Yo permanecí sentada, observándolo todo en silencio. Me trataban como si fuera aire, como si mis 22 años en esa casa hubieran sido un error. Estaban ebrios de su nueva alegría, de los herederos que tanto habían anhelado. Y mi hija, Sofía, que llevaba la sangre de Javier, parecía una niña abandonada. Sonó el timbre del final de las clases y la gran puerta de la mansión se abrió. Mi hija Sofía entró, su rostro radiante como el sol. Corrió hacia mí, levantando en alto su examen de matemáticas. «Mamá, hoy he sacado un 10. Sonreí y le acaricié la cabeza. «Qué bien lo has hecho, mi Sofía». Miré hacia Javier. Él seguía con la nariz pegada al móvil, sin poder ocultar una sonrisa mientras pasaba las fotos. Sabía que estaba viendo las fotos de sus otros dos hijos. «Papá, he sacado un 10 en mates». Sofía corrió al lado de Javier esperando un elogio. Javier levantó la vista, echó un vistazo indiferente al examen y volvió a fijar la mirada en la pantalla del móvil. «Ah, bien hecho», respondió con desdén. Eso fue todo. La sonrisa desapareció del rostro de Sofía. En silencio fue a la mesa, dejó el examen y se sentó en una silla. Sus pequeños hombros temblaban ligeramente. Verla así me partió el corazón. Durante los últimos años, la niña se había esforzado constantemente por obtener un poco de atención de su padre biológico. Pero todo lo que recibía era indiferencia y frialdad. La cena de esa noche transcurrió en una atmósfera asfixiante. Mi suegra no paraba de poner comida en el plato de Javier. «Come más. Prueba este rabo de toro. Últimamente te esfuerzas mucho cuidando de esa madre y sus bebés». «Sí, mamá. Come tú también», respondió Javier sin apartar la vista del móvil. «Yo ya he comido. Tú come y coge fuerzas. Mañana llévale algo de comida al hospital. Una mujer que acaba de dar a luz es frágil y necesita cuidarse». Hablaba con afecto, como si Lucía fuera su verdadera nuera. Sofía mantenía la cabeza gacha, comiendo en silencio solo el arroz blanco. No tocó ningún otro plato ni levantó la vista. Puse un trozo de carne en su plato y le susurré:
Sofía, come, esto te gusta. La niña me miró. Sus grandes ojos redondos ya estaban llenos de lágrimas. Negó con la cabeza y volvió a bajar la vista. Su silencio fue como un cuchillo en mi pecho. Dejé los cubiertos y miré fijamente a Javier y a mi suegra. La ira que había reprimido durante años ya no podía ocultarse. Ellos, estas personas egoístas y crueles, le habían robado la sonrisa a mi hija. Habían convertido la hora de la cena, que debería ser el momento más cálido de la familia, en un tribunal donde torturaban psicológicamente a una niña. Miré a Sofía. Seguía con la cabeza gacha, sus hombros temblando. Sus lágrimas caían sobre el arroz blanco. Apreté los puños debajo de la mesa. Las uñas se me clavaron en la carne hasta sangrar, pero no sentí dolor. La última voluntad de Isabel resonaba en mis oídos. Dale una familia completa, no dejes que sufra. Lo intenté. Aguanté y soporté durante 22 años. ¿Pero era este el tipo de familia que Isabel quería para su hija? No. Esto no era un hogar, era un infierno. Y yo, por mi debilidad, había empujado a mi hija a este infierno. La cena terminó en silencio. Después de que Sofía se fuera a su habitación, recogí los platos en silencio. Javier y su suegra veían la televisión en el salón, riendo y charlando alegremente. No tenían ni idea de la firme decisión que ya había tomado en mi corazón. No permitiría que mi hija derramara ni una lágrima más. El recuerdo me transportó a 20 años atrás, al principio de nuestro matrimonio. Entonces no teníamos esta lujosa mansión. Vivíamos en una vieja casa de una sola planta que nos dejaron los padres de Javier. En aquel entonces, Construcciones García era una pequeña empresa en crecimiento, pero sus cimientos eran inestables. Recuerdo vívidamente aquel fatídico día. Javier llegó a casa pálido y borracho. Se desplomó en una silla, agarrándose la cabeza. Cuando le pregunté preocupada, gritó: «¿Qué vas a saber tú? Todo ha terminado. Estamos a punto de quebrar». Más tarde me enteré. Javier, confiando demasiado en un socio comercial, había invertido todo el capital de la empresa y dinero prestado en un gran proyecto. Pero en el último momento, el socio se retiró y el proyecto se paralizó por una disputa de terrenos. Todo se derrumbó de la noche a la mañana. Los días siguientes fueron los más oscuros. El teléfono de casa no paraba de sonar con las voces de los acreedores. Vinieron a casa a exigir su dinero, con insultos y amenazas. Mi suegra lloraba todos los días, culpando al cielo y a la tierra, y acusándome de ser la mujer que trajo la desgracia. Javier se refugió en el alcohol, abandonándolo todo. Solo escapaba de la realidad a través de la bebida. Viendo cómo el negocio que su padre había construido con tanto esfuerzo durante toda su vida estaba a punto de desaparecer como el humo, y cómo el hombre que amaba se desmoronaba, no podía quedarme de brazos cruzados. No sabía mucho de negocios, pero tenía a mi padre. Mi padre era un arquitecto de renombre en el sector, y sus contactos eran algo que no cualquiera podía tener. Esa noche, después de acostar a Javier, llamé a mi padre y se lo conté todo. Mi padre guardó un largo silencio y luego suspiró. Si las cosas han llegado a este punto, hay que encontrar una solución. Veré si puedo hacer algo para ayudar. Pero Elena, prométeme una cosa. Sí, papá, dime. Pase lo que pase en el futuro, debes saber protegerte. Para una mujer, es más importante ser valorada por su propia capacidad que por casarse bien. Las palabras de mi padre me despertaron. Me di cuenta de que ya no podía depender de Javier. Tenía que valerme por mí misma. Y tenía a Sofía, y una promesa que cumplir. Gracias a mi padre, conseguí una reunión con el señor Davis, representante de un gran grupo de inversión de Londres. Estaban buscando oportunidades en el mercado español y, aunque Construcciones García estaba al borde de la quiebra, poseía terrenos y permisos que les interesaban. El día de la reunión, Javier me acompañó, pero había estado bebiendo toda la noche y se sentó como una sombra, con el rostro demacrado. Mi suegra, desconfiando de mí, también insistió en venir. La negociación se llevó a cabo íntegramente en inglés. Mi título de filología inglesa, olvidado durante mucho tiempo, me sirvió para pasar varias noches en vela repasándolo todo, preparando cada dato, cada propuesta. Vi cómo los ojos del señor Davis brillaban mientras yo exponía con confianza el potencial del proyecto, analizaba los factores de riesgo y proponía soluciones. Javier y mi suegra me miraban con un asombro inocultable. Probablemente nunca imaginaron que yo, a quien consideraban una simple ama de casa, pudiera hablar otro idioma con fluidez y expresarme con tanta claridad sobre cifras y cláusulas contractuales. Al final de la negociación, el señor Davies asintió. Aceptamos invertir. Pero con dos condiciones. Me miró directamente y dijo, primero, que la señora Elena se incorpore a la junta directiva como directora financiera,
Confiamos en su capacidad y transparencia. Segundo, para garantizar la estabilidad de la inversión, exigimos que el 45% de las acciones de Construcciones García se transfieran a nombre de la señora Elena. Javier y su madre se quedaron helados. Mi suegra intentó oponerse, pero Javier la agarró del brazo rápidamente. Sabía que era el único salvavidas. Perder la mitad de la empresa era mejor que perderlo todo. Asintió frenéticamente. Sí, totalmente de acuerdo. Después de eso, todo sucedió rápidamente. Antes de la firma del contrato oficial, preparé otro legajo de documentos. Se lo entregué a Javier y le dije con calma: firma aquí. Es un acuerdo prenupcial, un mero trámite. Es para que los socios de Londres confíen en que los activos de la empresa no se verán afectados por nuestros asuntos personales. Mi suegra, que estaba al lado, echó un vistazo a los papeles y me apremió. Madre mía, qué complicados son estos papeles. Firma de una vez y que nos den el dinero. En ese momento, Javier estaba obsesionado con la idea de la enorme inversión que iba a recibir. Sin la menor sospecha, tomó el bolígrafo y firmó sin dudar en la parte inferior de la hoja, sin leer las cláusulas. Entre ellas, había una que le había pedido a mi abogado que redactara con mucho cuidado. En caso de divorcio debido al adulterio de una de las partes durante el matrimonio, el cónyuge culpable solo poseerá el 20% de los bienes gananciales formados después del matrimonio, y el 80% restante corresponderá al cónyuge inocente. Superada la crisis, Javier volvió a su naturaleza vanidosa y ociosa. Se sumergió en cenas de negocios y eventos sociales, tratándome cada vez más como una empleada del hogar de lujo que como a una esposa. Pero lo que más me dolía era su actitud hacia Sofía. Para mí, Sofía lo era todo. Era la razón de mi vida, el motor que me impulsaba a esforzarme cada día. Recuerdo vívidamente el primer día que la llevé a la guardería. Se aferró a mi falda y no me soltó. Me senté en un rincón fuera, observándola a escondidas a través de la valla, hasta que terminaron las clases. Recuerdo cómo, cuando se cayó y se raspó la rodilla, corrió a mis brazos llorando. Recuerdo las noches en que leíamos cuentos en la cama, riendo a carcajadas. El sonido de su risa cristalina era la música más hermosa del mundo. Pero en todos estos dulces recuerdos, Javier apenas aparecía. Nunca asistió a una reunión de padres. Cada vez que se lo recordaba, decía con fastidio: eso es cosa de mujeres. Ve tú. Yo estoy ocupado con cosas importantes. Cuando Sofía estaba en quinto de primaria, consiguió el papel principal en la obra de teatro del colegio. Estuvo ensayando emocionada durante un mes, y su mayor deseo era que su padre fuera a verla. Le rogué a Javier, pero el día de la función, me llamó diciendo que de repente tenía que atender a unos clientes. Esa noche, vi a mi hija llorar en silencio en su habitación. No dijo nada, pero yo sabía lo herida que estaba su joven alma. El incidente decisivo ocurrió durante una cena. Cuando Sofía le mostró con orgullo a su padre su boletín de notas, todos sobresalientes, Javier lo miró por encima y soltó una frase fría que todavía hoy me duele recordar. ¿Para qué estudia tanto una niña? Con que se case bien cuando sea mayor es suficiente. Que sepa cocinar y cuidar de la familia. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría sobre el alma pura de la niña. Sofía bajó la cabeza y no dijo nada. Esa noche la abracé y le susurré: Sofía, no te entristezcas por lo que ha dicho papá. Precisamente porque eres una mujer, tienes que estudiar más para poder valerte por ti misma en el futuro, sin depender de nadie. Puedes hacer lo que quieras. Mamá siempre te apoyará. Sofía me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad, mamá? Claro que sí, sonreí y le sequé las lágrimas. Mamá trabajará duro para que en el futuro Sofía pueda estudiar en el extranjero e ir a donde quiera. Esa promesa me la grabé en el corazón. Me dediqué a trabajar como una loca para demostrar mi valía y sentar unas bases sólidas para el futuro de Sofía. Construcciones García se convirtió en un gigante del sector. Desde fuera, nuestra vida era el epítome de una familia exitosa y feliz que todos envidiaban. Pero solo nosotros sabíamos lo que pasaba de puertas para adentro. La frialdad entre Javier y yo se convirtió en un muro invisible que se hacía cada vez más grueso. Y entonces apareció ella. Fue hace unos 15 años, cuando la empresa contrató a nuevos becarios. Lucía era una de ellos. No era espectacularmente guapa, pero tenía unos ojos expresivos y una boca aduladora. Desde el primer momento no me dio buena impresión. Mi intuición de mujer me decía que no era tan simple como parecía. Lucía sabía cómo ganarse el corazón de los demás, especialmente de sus superiores. Con Javier, siempre le dedicaba una mirada de admiración brillante, como si él fuera un dios. Aunque Javier contara un chiste sin gracia, ella se reía a carcajadas, mostrando un gran deleite.
A menudo, con la excusa del trabajo, le pedía consejo, eligiendo siempre momentos en los que estaban a solas. Comencé a notar pequeños cambios en Javier. Empezó a preocuparse más por su aspecto, a usar colonias caras con frecuencia. Su móvil tenía contraseña y, cada vez que le llegaba un mensaje, se sobresaltaba y se iba a un rincón a responder a escondidas. Una tarde, lo vi sonriendo solo mientras miraba el móvil. Me acerqué sigilosamente y le pregunté como si nada, ¿alguna buena noticia? Javier se sobresaltó y apagó la pantalla rápidamente. Ah, nada, cosas de la empresa. No te hagas ideas raras. Habló con un ligero nerviosismo, pero ese nerviosismo solo aumentó mis sospechas. Mis dudas llegaron a su punto álgido un día a la hora de comer, cuando decidí llevarle el almuerzo a Javier sin avisar. Justo cuando abrí la puerta de su despacho, me quedé helada por la escena que tenía ante mí. Lucía estaba muy cerca de Javier, arreglándole suavemente la corbata. Su proximidad era íntima, y la sonrisa en los labios de Javier era una que no había visto en mucho tiempo. Al verme, ambos se sobresaltaron. Lucía retrocedió rápidamente e hizo una reverencia. Señora, buenos días. Es que el señor tenía la corbata torcida y se la estaba arreglando. Javier también carraspeó, intentando actuar con naturalidad. Ah, has venido. Podías haber llamado. Siéntate. Termino esto y comemos juntos. Dejé el almuerzo sobre la mesa y sonreí amablemente, aunque por dentro se desataba una tormenta. No, solo venía a dejarte la comida. Tengo que irme ya. Seguí trabajando tranquilos. Me di la vuelta y salí. No quería que vieran cómo me temblaban las manos. Mi intuición era correcta. Definitivamente había algo entre ellos. Unas semanas después de presenciar la escena de la corbata, Javier me informó de que tenía que irse una semana a Tenerife por un contrato importante. Parecía muy ocupado y emocionado, haciendo él mismo la maleta y eligiendo la ropa. Yo me quedé a su lado, observándolo en silencio, con el corazón lleno de dudas. Parece que este socio es muy importante, le pregunté con naturalidad. Lo es, respondió Javier sin mirarme. Si cerramos este contrato, la empresa se expandirá a nivel nacional. Tú cuida de la casa y de Sofía. Asentí y no pregunté más. Pero una voz en mi interior no dejaba de repetirme. Está mintiendo. Durante la semana que Javier estuvo fuera, viví en un estado de ansiedad. Delante de Sofía, actuaba como si nada, pero por la noche, cuando me quedaba sola, todo tipo de pensamientos me atormentaban. ¿Debía confiar en él o estaba siendo demasiado paranoica? La respuesta llegó de la forma más inesperada. Un tranquilo sábado por la tarde, mientras navegaba por las redes sociales, vi que una vieja amiga había publicado fotos de sus vacaciones en un resort de lujo. Envidiosa de su vida, pasé las fotos una por una. De repente, mi corazón se detuvo ante una de ellas. Era una foto de la piscina del hotel. Mi amiga posaba en primer plano, pero detrás de ella, dos figuras familiares de espaldas habían quedado inmortalizadas. Aunque solo se veían sus espaldas y perfiles, reconocí al instante que eran Javier y Lucía, que se aferraba a su brazo, apoyando cariñosamente la cabeza en su hombro. Parecían una verdadera pareja de enamorados disfrutando de unas dulces vacaciones en bañador. El móvil se me cayó de las manos, golpeando el suelo con un ruido seco. Mis oídos zumbaban y todos los sonidos a mi alrededor desaparecieron. Solo oía el latido de mi propio corazón, que retumbaba en mi pecho. Con manos temblorosas, recogí el móvil y amplié la foto. No había duda, eran ellos. El viaje de negocios a Tenerife, el contrato importante, todo era una descarada mentira. Lágrimas calientes y amargas rodaron por mis mejillas. 22 años. Había dedicado mi juventud, había aguantado y soportado, lo había dado todo por este hogar. ¿Y cuál era la recompensa? Una cruel traición. Sobre mi dolor y mi confianza, él disfrutaba con su amante. Me senté aturdida en el sofá, dejando que las lágrimas fluyeran. El dolor ya no era una vaga sospecha, sino una realidad palpable que, como una cuchilla afilada, rebanaba mi corazón pedazo a pedazo. Quise llamarlo, gritarle, insultarlo, pero no pude. ¿Qué conseguiría con eso? Si se enteraba de que lo sabía, solo intentaría taparlo con otra mentira. Después de ese fatídico viaje de negocios, nuestra casa se sintió aún más fría. Javier regresó con cara de normalidad, hablando de sus exitosas negociaciones y de cómo había convencido a los socios más difíciles. Yo me sentaba, asentía y le daba la razón, pero por dentro sentía náuseas. Con cada palabra que decía, podía imaginar lo bien que se lo habían pasado él y Lucía juntos. Su hipocresía se volvió cada vez más sutil, pero no podía ocultar las grietas. Empezó a recibir llamadas en mitad de la noche. Cuando toda la casa estaba en silencio y solo se oía el tic-tac del reloj, su móvil vibraba suavemente.
Se sobresaltaba, cogía el teléfono y salía al balcón, cerrando ligeramente la puerta de cristal. Los primeros días, fingí estar dormida, inmóvil, oía sus susurros. Su voz tierna, la que una vez tanto amé, ahora susurraba dulces palabras a otra mujer. Te echo de menos a morir. Sí, en casa como siempre. Mi mujer no para de sermonear. Espera un poco más. Pronto lo arreglaré. Cada una de sus palabras era una cuchilla invisible que ahondaba la herida de mi corazón. Pero ya no lloraba. El dolor se transformó en otra emoción, fría y afilada. Decidí que no podía seguir siendo una víctima. Necesitaba pruebas irrefutables para desenmascararlo. Busqué en internet e instalé en secreto una aplicación de grabación de llamadas en el móvil de Javier. Era algo que antes nunca habría soñado hacer, pero ahora lo hice con calma, sin que me temblara el pulso. Me sentía como otra persona, una mujer acorralada, dispuesta a hacer cualquier cosa para protegerse. Los archivos de grabación se enviaban automáticamente a mi correo electrónico. Cada noche, después de que Javier se durmiera, encendía sigilosamente el ordenador, me ponía los auriculares y escuchaba. Les oí susurrar sobre sus planes de futuro, les oí reírse y menospreciarme, les oí llamarse por apodos empalagosamente cariñosos. Ya no sentía celos ni dolor, solo desprecio. Guardé cuidadosamente todos los archivos de grabación en una carpeta encriptada. Fueron los primeros ladrillos con los que construí la muralla para protegerme a mí y a mi hija. Era el 16º cumpleaños de Sofía. La niña llevaba toda la semana emocionada. 16 años, una edad hermosa como un capullo de flor a punto de abrirse, una edad llena de sueños y esperanzas. Decoró ella misma el salón con sus globos favoritos, rosas y morados. Incluso vino a la cocina para ayudarme a preparar el plato favorito de su padre. «Se sorprenderá papá cuando llegue, ¿verdad, mamá?», preguntó Sofía alegremente, con sus ojos claros brillando mientras cortaba las verduras. Sonreí y asentí, pero una vaga inquietud crecía en mi interior. Llevaba días recordándole a Javier el cumpleaños de la niña. Él me había respondido con desinterés. Solo esperaba que, al menos en un día tan importante, se acordara de la existencia de su hija. Por la noche, la suntuosa cena estaba servida. La tarta de fresa favorita de Sofía presidía la mesa. Madre e hija nos sentamos a esperar. El reloj marcó las 6, las 7 y luego las 8. La comida se enfrió y la sonrisa del rostro de Sofía se fue desvaneciendo, reemplazada por la espera y la ansiedad. Justo en ese momento sonó mi móvil. Era Javier. Contesté rápidamente con un atisbo de esperanza. Pero su voz al otro lado de la línea era una mezcla de cansancio y falsa disculpa. Elena, lo siento, me ha surgido algo de repente esta noche. Tengo que reunirme con un socio muy importante. No creo que pueda llegar a cenar. Comed vosotras, no me esperéis. Antes de que pudiera decir nada, colgó. Miré a Sofía. Lo había oído todo y sus ojos estaban llenos de lágrimas. La decepción era evidente en su joven rostro. ¿Papá está ocupado otra vez con el trabajo? Tenía un nudo en la garganta y solo pude asentir. Pero la verdad no era esa. Abrí en silencio la aplicación de seguimiento que había instalado en su móvil hacía tiempo. El punto rojo no estaba en la oficina ni en un restaurante, sino en una urbanización de chalets de lujo junto a un lago. Y yo sabía que allí era donde vivía Lucía. Casualmente, hoy también era su cumpleaños. El corazón se me encogió. El día del cumpleaños de su hija, la había abandonado para ir a celebrar el de su amante. ¿Acaso su crueldad no tenía límites? Volví a la mesa, intentando reprimir el dolor que me consumía. Papá está ocupado, así que comamos nosotras primero. Venga, cantemos el cumpleaños feliz y sopla las velas. Encendí las velas de la tarta. Las llamas danzantes proyectaban sombras sobre el triste rostro de Sofía. Juntó las manos, cerró los ojos y pidió un deseo. No sé qué pidió, pero seguro que en ese deseo estaba la figura de un padre indiferente. Abrió los ojos y sopló. Las velas se apagaron, dejando un silencio doloroso en el ambiente. Esa noche, después de que la niña se durmiera, me senté sola en el oscuro salón. Miré la tarta de cumpleaños en la nevera, de la que solo faltaban 2 trozos. Parecía simbolizar la frialdad y la ausencia en este hogar. El odio en mi interior ardió más fuerte que nunca. Podía soportar su traición, pero no podía perdonar que hiciera daño a mi hija. Como directora financiera del grupo, todos los gastos importantes de la empresa debían pasar por mi aprobación. Era un principio que establecí desde el principio y que había permitido a Construcciones García evitar numerosos riesgos. Pero últimamente, había empezado a notar algo extraño. Una mañana, mientras revisaba el informe financiero trimestral, me detuve en una partida de gastos importante, registrada como una inversión en un posible proyecto inmobiliario. La cantidad era de 500,
€000. Lo extraño era que no había oído hablar a Javier de este proyecto, y no estaba en ningún plan de negocio aprobado por la junta directiva. Llamé a Javier a mi despacho y le señalé la cifra en el informe. ¿Qué es esta partida? ¿Había un proyecto del que no sabía nada? Javier pareció un poco desconcertado, pero rápidamente recuperó la compostura. Sonrió y dijo: eso lo decidí yo. Salió un terreno con mucho potencial a las afueras, y tuve que dar la señal enseguida antes de que se lo llevara otro. Es un asunto menor, se me olvidó decírtelo. ¿Un asunto menor? Fruncí el ceño. 500.000 euros no es poco dinero. Sabes que todos los proyectos deben discutirse. ¿Por qué esta vez lo decidiste por tu cuenta? Simplemente vi una buena oportunidad y la aproveché. Eres demasiado precavida. Confía en mi criterio. Dijo eso, me dio una palmadita en el hombro y cambió de tema rápidamente. Pero mi intuición me decía que algo andaba mal. No me creí su vaga explicación. Esa tarde, le pedí a un conocido del registro de la propiedad que comprobara la información del terreno que Javier había mencionado. El resultado me dejó helada. No se había vendido ningún terreno. En cambio, mi contacto encontró otra información. Hacía una semana, se había vendido un ático de lujo en el centro de la ciudad. Su valor era exactamente de 500.000 euros. Y el nombre en la escritura de propiedad no era ni el de Javier ni el de Construcciones García, sino el de Lucía Martín. Me senté frente a la pantalla del ordenador, con las manos frías. El potencial proyecto inmobiliario del que hablaba era comprarle una casa a su amante. Había utilizado el dinero de la empresa, el dinero manchado con la sangre y el sudor de innumerables personas, una parte del cual también era mío, para mantenerla. Su descaro y sus mentiras superaban cualquier límite que pudiera haber imaginado. No monté ninguna escena. En silencio, fotocopié todos los documentos de la transacción. Desde el contrato de compraventa hasta los registros de las transferencias bancarias, todo era evidente. Era una prueba irrefutable de su malversación de fondos. Los guardé junto con las fotos del resort y los archivos de grabación. Los días siguientes, el ambiente en casa se volvió aún más pesado. Sofía también parecía sentir la creciente distancia y frialdad de su padre. Hablaba menos, reía menos y a menudo se encerraba sola en su habitación. Ya no me mostraba con orgullo sus exámenes de 10, ni esperaba que su padre volviera para cenar. Una tarde, mientras trabajaba en mi habitación, Sofía entró en silencio. Se quedó en el umbral, mirándome con sus grandes ojos redondos, llenos de una profunda tristeza. «¿Qué pasa, cariño?», le pregunté con ternura. Sofía se acercó y se sentó en el borde de la cama, juntando las manos. Dudó un buen rato, y luego preguntó con cautela una pregunta que me estrujó el corazón. «Mamá, ¿es que papá no me quiere?». Me detuve, dejando el bolígrafo que tenía en la mano. La miré profundamente a los ojos. En ellos vi dolor, confusión e incluso un poco de culpa. ¿Cómo no iba una niña tan inteligente y sensible como Sofía a darse cuenta de la indiferencia de su propio padre? ¿Qué podía responderle? ¿Debía mentirle y decirle que su padre la quería mucho, que solo estaba ocupado? ¿Podría esa mentira ocultar la cruel realidad? ¿O solo le daría esperanzas para volver a decepcionarla? ¿O debía ser sincera y decirle que su padre era un hombre indiferente que nos había traicionado a ambas? Pero, ¿no estaría sembrando odio en su alma pura? La abracé. Su suave cabello rozó mi mejilla, con el familiar olor a champú. Respiré hondo, intentando que no me temblara la voz. «Sofía, no es que papá no te quiera. Es que su forma de expresar el amor es diferente a la de los demás. Hay personas que no saben decir te quiero ni mostrar interés. Tu padre es una de esas personas». Sabía que no era toda la verdad, pero era la mejor respuesta que podía darle en ese momento. No quería destruir la imagen de su padre en su mente, aunque esa imagen ya estuviera distorsionada y agrietada. Sofía se quedó en silencio en mi regazo. Sentí como sus pequeños hombros temblaban ligeramente. Al cabo de un rato, susurró: «Pero el papá de Mina no es así. El señor la lleva al cole todos los días y los fines de semana se van de excursión en familia. Pero papá nunca ha hecho eso por mí». Sus palabras me partieron el corazón. Le acaricié suavemente la cabeza y le dije con una voz firme pero llena de amor: «Cada persona es diferente. Pero Sofía, recuerda una cosa. Pase lo que pase, aunque todo el mundo te dé la espalda, mamá siempre estará aquí, a tu lado. Mamá nunca dejará que sufras». No era un simple consuelo, era una promesa, un juramento, una promesa a Sofía y a mí misma. No permitiría que nadie más hiciera daño a mi hija. Llenaría todas las carencias emocionales que había tenido que soportar. La verdadera tormenta no llegó con un trueno, sino con un silencio cruel. No me enteré del embarazo de Lucía por Javier. No tuvo el valor de decírmelo, o quizás pensó que no merecía la pena que lo supiera.
Tampoco me lo dijo mi suegra. Ella me trataba como a un fantasma en casa. Me enteré un día por la tarde, al oír a mi suegra hablar alegremente por teléfono con una pariente. Cuñada, te tengo una buena noticia. La voz de mi suegra estaba llena de una alegría incontenible. Esa chica, Lucía, está embarazada. La ecografía dice que está muy sano. ¡Qué bien! Es una bendición para nuestra familia. Ahora solo falta que nos dé un niño para continuar el linaje y no pediré más. Estaba arreglando unas flores en el salón y me detuve. La rosa blanca que tenía en la mano tembló ligeramente. Mis oídos zumbaban, pero cada palabra de mi suegra se oía con claridad. El día que sabía que llegaría algún día, por fin había llegado. Su arma más poderosa, la que yo nunca podría tener, finalmente había sido utilizada. A partir de entonces, esta casa dejó de ser mi hogar. Se convirtió en un pequeño palacio para atender a la concubina que llevaba al heredero. Javier apenas venía a cenar. Estaba ocupado llevando a Lucía al médico, comprándole comida nutritiva. Mi suegra cocinaba esmeradamente caldos reconstituyentes en la cocina todos los días. Los metía en un termo y le urgía a Javier a que se los llevara mientras estuvieran calientes. Hacían alarde de su relación y cuidados delante de mí sin el menor reparo. Mi presencia se convirtió en una humillación, un recordatorio del fracaso de una mujer que no podía tener hijos. Algunos días Javier traía a Lucía hasta la puerta de casa. No la dejaba entrar, pero fuera le acariciaba el vientre ligeramente abultado y le daba tiernas instrucciones. Yo lo observaba todo en silencio desde el balcón del segundo piso. Mi corazón ya no dolía, solo sentía un vacío gélido. La única que notó algo extraño fue Sofía. Varias veces me preguntó: «Mamá, papá y la abuela están raros últimamente. ¿Por qué la abuela cocina tanta comida rica para que se la lleve papá?» Yo solo podía acariciarle la cabeza y forzar una sonrisa. «Ah, es que una compañera de la oficina está embarazada y la abuela la está cuidando. Hay que ayudarse unos a otros». Tenía que mentirle a mi hija. Una torpe mentira para tapar la podrida realidad de esta familia. La humillación llegó a su punto álgido. Supe que no podía vivir ni un día más en este infierno. No podía permitir que mi hija creciera en un ambiente tan tóxico, donde la mentira y la traición se daban por sentadas. Unas semanas después, un domingo por la mañana, Javier me lo comunicó de repente. Su tono era cortés pero arrogante. «Mañana por la mañana tenemos que ir a la finca familiar. Hay un asunto importante y tiene que reunirse toda la familia». «¿Qué asunto importante?», pregunté, aunque en el fondo ya me lo imaginaba. «Ya lo verás cuando llegues. Viste a Sofía de forma apropiada». Dijo eso y se dio la vuelta, sin darme oportunidad de preguntar más. La finca de la familia de Javier estaba en la sierra. Era una extensa propiedad con una casa de estilo rústico y tejado de pizarra. Solo se abría para ceremonias o fiestas importantes. Convocar a toda la familia en un día normal significaba que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Y yo sabía que yo era el centro de ese acontecimiento. Quería un escenario grandioso para humillarme delante de todos. Una sentencia pública. Quería que me fuera en medio del oprobio y la humillación. A la mañana siguiente, me puse un elegante vestido de seda verde jade. Me maquillé ligeramente y vestí a Sofía con un vestido blanco inmaculado. La niña, sin saber lo que pasaba, parloteaba y preguntaba: «Mamá, ¿hoy es el aniversario de los abuelos?» «No, solo es una reunión familiar», respondí, apretando su manita. Cuando llegamos, el patio de la finca ya estaba lleno de gente. Habían acudido parientes de todas partes. Se reunían en grupos, susurrando. Cuando Sofía y yo bajamos del coche, todas las miradas se clavaron en nosotras. Miradas de compasión, de curiosidad y también algunas mezcladas de regocijo y desprecio. Mi suegra, vestida con un traje de terciopelo granate, hablaba con algunos parientes. Al verme, me lanzó una mirada afilada y se dio la vuelta, fingiendo no haberme visto. Javier, como el heredero de la familia, iba de un lado a otro, estrechando manos y saludando a todos. Me ignoró deliberadamente, como si no nos conociéramos de nada. En silencio, llevé a Sofía dentro para encender una varilla de incienso ante los retratos de los antepasados. El humo que ascendía parecía llevarse la pesada congoja de mi corazón. Recé para que los antepasados me protegieran, para que mi agravio pronto fuera reparado. Llevé a mi hija a un rincón y me senté, abrazando un maletín de cuero negro. Dentro no había documentos de la empresa, sino todo mi futuro, el destino de Javier y una verdad enterrada durante 22 años. Cuando todos se sentaron, Javier carraspeó y se puso de pie en el lugar de honor. Empezó con un largo discurso sobre las tradiciones familiares y la responsabilidad del primogénito. El ambiente en la finca se volvió solemne. Todos escuchaban en silencio. «Os he reunido hoy aquí», dijo Javier con voz grandilocuente, «para anunciar un asunto de gran importancia para nuestra familia. Como sabéis,
Continuar el linaje es lo más importante en una familia. Como primogénito, siempre he llevado esta carga en mi corazón. Hizo una pausa y me miró. Su mirada era una mezcla de falsa compasión y triunfo. Mi esposa Elena es una buena mujer, pero lamentablemente, el cielo no nos ha bendecido con hijos. Durante 22 años, en nuestra casa no se ha oído la risa de los niños. Se oyeron algunos susurros. Algunos parientes me miraron con lástima. Yo seguía sentada, con la espalda recta y el rostro inexpresivo. Javier respiró hondo y continuó con voz más alta. Pero los antepasados no han abandonado a nuestra familia. El cielo nos ha ayudado. Hoy quiero presentaros a una persona que ha traído la esperanza y el futuro a nuestra familia. Hizo una señal hacia atrás. Lucía, vestida con un amplio vestido blanco de embarazada, salió apoyada en el brazo de una prima de Javier. Su rostro estaba pálido como el de una madre primeriza, pero sus ojos brillaban con lágrimas. Interpretó a la perfección su papel de víctima. Esta es Lucía, la presentó Javier formalmente. Esta persona, desafiando las críticas del mundo y sacrificándolo todo, ha dado a luz a un hijo para nuestra familia y nuestro linaje. Y no uno, sino dos, un niño y una niña. Un murmullo de admiración recorrió toda la estancia. La gente empezó a hablar animadamente. Mi suegra se levantó, se acercó a Lucía, le cogió la mano y dijo con orgullo: «Esta chica es la benefactora de nuestra familia. Lo que la esposa no puede hacer, otra tiene que hacerlo». Lucía bajó la cabeza y sollozó. «No, señora, no necesito ningún título. Solo quiero estar al lado de Javier, cuidar de los dos niños y verlos crecer bajo la protección de esta familia». Su hipocresía me revolvió el estómago, pero la obra aún no había terminado. Javier se acercó y la rodeó con el brazo. «No digas eso. Has sacrificado demasiado por esta familia. No dejaré que sufras». Se volvió hacia la gente con una mirada condescendiente. «Sé que esto puede ser mal visto por muchos, pero hago todo esto por cumplir con mi deber filial y para que el linaje de nuestra familia no se extinga. Espero que me entendáis y seáis indulgentes». Su actuación fue perfecta. Habían convertido una vergonzosa historia de adulterio en un noble sacrificio por la familia. Después de la conmovedora presentación de la benefactora, Javier se volvió hacia mí. La hipocresía de sus ojos desapareció, reemplazada por una fría mirada de juicio. Parecía un juez dictando sentencia a un condenado. «Y tú», Elena dijo con voz arrogante, «sé que has sufrido estos años, pero llegados a este punto, lo mejor para ambos es que nos separemos». Comenzó a enumerar sus méritos. Gracias a él, yo disfrutaba de la vida acomodada que tenía. Ocupaba el puesto de vicepresidenta y era respetada. Hablaba como si todo lo que yo tenía fuera un regalo suyo. «Te he dado la vida que muchas mujeres sueñan», alzó la voz. «Pero, ¿qué me has dado tú a mí? Ni un solo hijo, ni has cumplido con tus responsabilidades como esposa y nuera de esta familia. Dime, ¿qué razón tengo para mantenerte a mi lado?» Cada una de sus palabras era como un martillazo. Pero, extrañamente, ya no sentía dolor. Solo una risa amarga ante el descaro y la ingratitud de este hombre. ¿Había olvidado quién salvó a su empresa de la quiebra? ¿Quién se pasaba las noches en vela revisando cuentas y negociando contratos? ¿Quién dedicó su juventud a este hogar? «Tú eres una vergüenza para mi casa. ¿Entiendes?», rugió señalándome a la cara. «Una vergüenza. Cada vez que los parientes me preguntaban por ti, tenía que bajar la cabeza avergonzado. Todo por tu culpa». Me echó toda la culpa. En su historia, yo era egoísta, inútil y la causa de todos los problemas. Y él era solo la pobre víctima incomprendida que tuvo que buscar la felicidad fuera. Sofía, sentada a mi lado, me apretó la mano. Estaba temblando y me miraba preocupada con sus ojos inocentes. Le di una suave palmadita en la mano, indicándole que todo estaba bien. Javier no se detuvo. Embriagado de su papel, se envalentonó cada vez más. Se quejó de la presión que había tenido que soportar, del anhelo de tener un hijo. Hablaba como si su infidelidad fuera algo inevitable, ineludible y natural. «Ya he aguantado bastante», concluyó con voz afligida. «No puedo seguir viviendo esta vida sin sentido. Necesito una familia de verdad, un hogar con risas de niños». Sacó un papel doblado del bolsillo, se acercó y lo arrojó sobre la mesa frente a mí. Era el familiar acuerdo de divorcio. Firma ordenó: «Y lárgate de esta casa. Te daré suficiente dinero para que vivas el resto de tu vida. Esa es la última justicia que te concedo». El acuerdo de divorcio yacía sobre la mesa como una descarada sentencia. Javier me miró. En sus ojos ya no había afecto, solo desprecio y prisa. Parecía querer echarme de allí en ese mismo instante. Al ver que seguía inmóvil, su última pizca de paciencia se agotó. Se acercó, cogió el documento y lo golpeó de nuevo sobre la mesa frente a mí.
Sus dedos toscos golpearon con fuerza el papel. ¿No firmas de una vez? ¿Todavía tienes la fantasía de que te voy a retener? Mi suegra, a su lado, añadió su veneno. Aunque no firme, tiene que irse. No puedo aceptar en esta casa a una mujer que no puede dar hijos. Una mujer que ocupa el lugar de mis nietos. Lucía, de pie detrás de Javier, se llevó una mano a los ojos para secarse una lágrima en silencio. Un acto de hipocresía perfecto. Sollozó. Javier, déjalo ya. No quiero que tu familia se rompa por mi culpa. Elena también ha vivido aquí mucho tiempo. Su falsedad solo avivó la ira de Javier. La consoló diciendo, no te preocupes. A quien tengo que proteger es a ti. Esa mujer no se lo merece. Se giró bruscamente hacia mí, sin ocultar ya su furia. Gritó, su voz resonando en toda la antigua finca. Firma y lárgate de esta casa con lo puesto. ¿Entendido? Toda la finca contuvo la respiración. El grito de Javier parecía seguir flotando en el aire. Todas las miradas se clavaron en mí. Esperaban. Que me derrumbara, que llorara, que suplicara. Lucía sonrió para sus adentros. Era la sonrisa de la vencedora. Estaba convencida de que esta batalla era suya. Miré a Sofía. La niña se acurrucó contra mí, aterrorizada. Le cogí la mano con fuerza, transmitiéndole calor. Luego, lentamente, levanté la cabeza y miré a Javier directamente a los ojos. No lloré ni grité. Simplemente cogí en silencio el acuerdo de divorcio. Javier y mi suegra suspiraron aliviados. Pensaron que había aceptado mi destino. Pero en lugar de coger un bolígrafo, hojeé el papel, leyendo cada palabra como si lo viera por primera vez. Luego, levanté la cabeza con una sonrisa fría en los labios. Javier, ¿de verdad quieres que firme? Mi pregunta lo desconcertó. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Solo me preocupa, dije lentamente, mi voz resonando con claridad en el silencio. Me preocupa que, una vez que firme, la persona que tenga que irse de esta casa con lo puesto no sea yo. Mi calma, mi sonrisa fría y mis palabras enigmáticas comenzaron a cambiar la atmósfera de la sala. Ante el asombro de todos, dejé con calma el acuerdo de divorcio sobre la mesa. Luego, me agaché y abrí el maletín de cuero negro que había traído. El clic de la cerradura del maletín sonó seco y decidido, como el disparo que anuncia el comienzo de una guerra. Javier y su madre me observaban conteniendo la respiración. Quizás pensaban que sacaría un bolígrafo o cualquier otra cosa insignificante. Pero lo primero que saqué no fue un bolígrafo, sino una fina carpeta que contenía un papel amarillento por el paso del tiempo. Me levanté lentamente y caminé hacia el centro de la estancia. Sostuve el papel en alto para que todos pudieran verlo. Mayores, tíos, tías. Antes de hablar de divorcio, quiero revelar una verdad que he ocultado durante 22 años. Respiré hondo y dije con voz firme y clara. Este es un diagnóstico médico que recibí hace 22 años, justo antes de que Javier y yo nos casáramos. Los resultados indican claramente que soy congénitamente infértil. No es que no quisiera tener hijos, es que mi cuerpo no podía tenerlos. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. La gente empezó a cuchichear. La historia de la esposa que no podía dar hijos que Javier y su madre acababan de pintar se convirtió en un instante en algo absurdo. Mi suegra tartamudeó. Tú mientes. ¿De dónde has sacado ese papel falso? Ni siquiera la miré. Mi mirada estaba fija en el rostro de Javier, que palidecía por momentos. Continué, cada palabra era un martillazo, y lo que es más importante, mi marido, Javier García, lo sabía perfectamente. Sabía antes de casarnos que yo no podía tener hijos. Esta vez no fue un simple cuchicheo, sino un verdadero shock. La sala estalló en un clamor. Mi acusación destrozó por completo la imagen que Javier había construido de un pobre marido que, anhelando un hijo, tuvo que buscar a otra mujer. Lo convirtió en un mentiroso, un desvergonzado que se casó con una mujer sabiendo que no podía tener hijos y que, 22 años después, la abandonaba por esa misma razón. Javier se quedó helado. Su rostro se puso blanco como el papel. Me miró. En sus ojos ya no había arrogancia, solo un pánico extremo. Nunca habría imaginado que yo todavía conservara ese papel que creía enterrado en el pasado. Tú, ¿qué tonterías dices? Intentó rebatir, pero su voz temblaba y carecía de fuerza. Si digo tonterías o no respondí con una voz gélida, tu corazón es el que mejor lo sabe. Pero, mayores, esa es solo la primera verdad. Durante 22 años, todos habéis sabido que tengo una hija, Sofía. Javier y su madre siempre han dicho que, como solo tuve una hija, él tuvo que buscar fuera un hijo varón para continuar el linaje. Hice una pausa y miré fijamente a Javier. Pero hoy debo revelar otra dolorosa verdad. Sofía no es mi hija biológica. Esta declaración causó un impacto aún mayor que el hecho de que fuera infértil.
Mi suegra se quedó con la boca abierta y Javier, aterrorizado, dio un paso atrás. ¿Qué dices? Si no la pariste tú, ¿quién lo hizo?, preguntó un tío mayor, rompiendo el silencio. No respondí de inmediato. Abrí lentamente la carpeta. Lo primero que saqué fue un certificado de nacimiento. Este es el certificado de nacimiento real de mi hija, Sofía García. En el apartado del nombre de la madre no figura el mío, sino el de mi prima Isabel, que falleció hace 22 años. Dejé que la gente asimilara la información. Luego, les conté la historia de aquella noche en que Javier se emborrachó, del embarazo no deseado de Isabel y de su última y lacrimógena voluntad antes de morir. No añadí ni quité nada. Simplemente relaté la trágica verdad que había tenido que enterrar sola durante todos estos años. La sala quedó en un silencio sepulcral. Mi historia lo explicaba todo. ¿Cómo pude tener una hija? ¿Y por qué Javier, su padre, siempre había sido tan frío con su propia hija? Porque Sofía era la prueba viviente de su traición e irresponsabilidad. Entonces, ¿Sofía es realmente hija de Javier?, preguntó tartamudeando el tío más joven de Javier. No lo diré solo de palabra, respondí. Saqué el último papel de la carpeta, un papel que había guardado como un tesoro. Este es el resultado de una prueba de ADN realizada poco después del nacimiento de Sofía. El resultado confirma con un 99% de probabilidad que Javier García es el padre biológico de Sofía. Ese papel fue como el golpe final que hizo añicos todas las mentiras. Javier ya no pudo mantenerse en pie. Se tambaleó y se desplomó en una silla, agarrándose la cabeza con las manos. Mi suegra me señaló con el dedo, temblando sin poder articular palabra. Mientras la familia de Javier sufría el segundo shock, yo volví tranquilamente a mi sitio. La obra aún no había terminado. Quedaba la última verdad, el golpe más letal. Volví a abrir el maletín. Esta vez saqué 2 gruesos legajos de documentos. Uno era el acuerdo prenupcial que Javier había firmado sin leer 20 años atrás. El otro contenía todos los documentos que acreditaban mi propiedad del 45% de las acciones de Construcciones García. Me levanté y caminé hacia Javier, que estaba sentado con la cabeza entre las manos, sumido en la desesperación. Puse los 2 legajos sobre la mesa. El golpe sordo lo devolvió a la realidad. Javier, ¿reconoces esto? Levantó la cabeza. Con los ojos inyectados en sangre, miró los 2 legajos. Al darse cuenta de lo que eran, sus pupilas se contrajeron de terror. No esperé su respuesta. Cogí el acuerdo prenupcial y lo abrí por la última página, donde estaba su firma. Leí en voz alta cada palabra de la cláusula más importante. Cláusula 7. En caso de que el matrimonio se disuelva por adulterio, violencia o cualquier otra causa imputable a una de las partes, el cónyuge culpable solo poseerá el 20% de los bienes gananciales adquiridos durante el matrimonio, mientras que el 80% restante corresponderá al cónyuge inocente. Cuando terminé de leer, lo dejé y cogí el segundo legajo. Y estos son los documentos de propiedad de mis acciones en el grupo. Como sabéis, poseo el 45% de las acciones. Estas acciones fueron una condición de inversión impuesta por los socios de Londres hace 20 años para salvar a nuestra empresa de la quiebra. Sin mis acciones, Construcciones García no existiría hoy. Hice una pausa y recorrí la sala con la mirada. Desde los rostros asombrados de los parientes hasta el rostro pálido de mi suegra y finalmente el rostro aterrorizado de Lucía. Estaba encogida en un rincón. Ya no había rastro de su aire lastimero ni triunfante, solo un pánico extremo. Volví a mirar a Javier y le dije con una voz fría pero pesada: dijiste que tenía que irme de esta casa con lo puesto. También dijiste que me darías una pensión. Ahora quiero preguntarte de nuevo, con este contrato, estas acciones y las pruebas irrefutables de tu adulterio, ¿quién de nosotros 3 crees que corre el riesgo de ser expulsado sin nada? Mi pregunta fue como la última bomba que lo destruyó todo. Lucía temblaba de pies a cabeza. Miraba a Javier, luego a mí. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. El hombre rico al que había seducido por todos los medios, el presidente del grupo que creía que le daría una vida de lujos, ahora estaba a punto de perderlo todo. Y entonces comenzó el verdadero terremoto. No con una gran explosión, sino con un pequeño gemido. Mi suegra, la encarnación del poder que hasta hace un momento se deleitaba con mi sufrimiento, de repente se tambaleó. Sus ojos se pusieron en blanco y su rostro, antes pálido, se tornó purpúreo. Se agarró el pecho y se desplomó lentamente en el suelo, perdiendo el conocimiento. «Mamá, mamá», gritó Javier, como un alarido. Su colapso interno finalmente estalló. Corrió al lado de su madre, sacudiéndola y llamándola desesperadamente. Ante el repentino giro de los acontecimientos, la sala se sumió en el caos.
Algunos parientes corrieron a ayudar, abanicándola y presionándole el punto entre la nariz y el labio. Lucía se quedó helada. No tenía ni una gota de sangre en el rostro. Su mirada no estaba en su suegra, sino fija en los dos legajos de documentos sobre la mesa. Era la mirada de alguien que había perdido toda su fortuna. En medio del caos, las voces de los parientes comenzaron a alzarse. Ya no eran susurros, sino reproches y suspiros de decepción. ¡Qué inmoralidad! Usar a los hijos en una pelea por la herencia. Por eso Javier era tan frío con Sofía. Tenía algo que ocultar. Esta familia no tiene suerte, teniendo una nuera tan capaz y buena, y no saber apreciarla. Las palabras zumbaban, apuñalando como cuchillos la fachada que Javier y su madre habían construido con tanto esfuerzo. Los parientes que habían convocado para presenciar su victoria ahora se volvían contra ellos, convirtiéndose en sus jueces. Nadie quería quedarse más tiempo en un lugar tan lleno de mentiras y vileza. Uno a uno, se levantaron en silencio, dieron una excusa cualquiera y se marcharon apresuradamente. No querían verse envueltos en este lodazal. Se fueron con una historia increíble que contarían por todo el vecindario. Pronto, la espaciosa finca quedó fría y vacía. Solo quedábamos yo y Sofía, sentadas en silencio en un rincón. Javier, derrumbado junto a su madre inconsciente, y Lucía, de pie en medio de la sala, perdida. En ese pesado silencio, Sofía soltó suavemente mi mano. Se levantó lentamente y caminó paso a paso hacia Javier, que estaba desplomado en el suelo. Contuve la respiración. No sabía qué iba a hacer. Javier levantó la cabeza. Con los ojos inyectados en sangre, miró a Sofía. Quizás, por un momento, esperó que la niña viniera a consolarlo, que lo llamara papá y se aferrara al último vestigio de afecto. Extendió una mano temblorosa hacia ella. Sofía, papá. Pero Sofía no se acercó. Se detuvo a una distancia segura. Miró a Javier directamente a los ojos. Una mirada extraña y fría. No era la mirada de una hija a su padre. Y entonces abrió la boca. Su voz ya no era la de una niña inocente y parlanquina, sino sorprendentemente clara y firme. Usted nunca ha sido mi padre. No lo llamó papá. Lo llamó usted. Una sola palabra. Pero trazó una línea clara, cortando el tenue lazo de sangre que los unía. Javier se quedó helado. La mano que había extendido al aire se detuvo y comenzó a temblar violentamente. Sofía ya no lo miró. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia mí. Me cogió la mano, levantó la cabeza y me dijo con los ojos brillantes de determinación: «Mamá, vámonos a casa». Casa. Esas dos sílabas salidas de la boca de mi hija sonaron tan sagradas. El hogar no era esa vasta mansión, ni esta imponente finca. El hogar era donde yo estuviera. Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo finalmente brotaron. Pero no eran lágrimas de dolor, sino de felicidad y orgullo. Mis 22 años de sacrificio, 22 años de paciencia, habían valido la pena por este momento. Asentí y me sequé las lágrimas rápidamente. Sí, vámonos a casa. Cogí la mano de mi hija y nos dirigimos directamente a la puerta. Dejamos atrás al hombre derrumbado, a la mujer inconsciente y a la amante llorosa. Dejamos atrás todas las mentiras, la traición y la crueldad. Esa noche, después de que el médico se fuera y mi suegra despertara, otra tormenta se desató en esa familia ya destrozada. Cuando solo quedaron los tres en la finca, la primera en estallar fue Lucía. Su anterior aspecto lastimero y débil había desaparecido, reemplazado por una furia demencial. «¡Estúpido! ¡Inútil!», gritó, señalando a Javier a la cara. «Confía en ti. Confía en ti. Te dediqué mi juventud, te di un hijo y una hija, y al final, mira esto. Dime, ¿qué vamos a hacer ahora con ese ático, con ese dinero?» No lloraba por un amor roto. Lloraba porque la fortuna que creía tener en sus manos se había desvanecido como el humo. Javier, que había sufrido un gran shock, pareció volver en sí. Levantó la cabeza despeinada y miró a la que una vez fue su amada amante. Ahora le parecía extraña y aterradora. Su voz era ronca. ¿Solo te importa el dinero? ¿Y qué esperabas?, se burló Lucía con acritud. ¿Qué creías que amaba de ti? ¿Tu hipocresía o tu barriga? Si no fuera por el dinero, por el título de presidente del grupo, ¿crees que te habría mirado siquiera? ¡Qué error cometer mi vida a un inútil como tú! Mi suegra, recién despierta, temblaba de ira al oír esas palabras. Apenas pudo incorporarse y señaló a Lucía con el dedo. «Zorra, ¿cómo te atreves a hablarle así a mi hijo? Tú eres la que ha traído la desgracia. Desde que pusiste un pie en esta casa, no has hecho más que causar problemas. ¿Yo, una desgracia?» Lucía se giró sin el menor respeto. «Mire a su hijo, señora. Si ese hombre no hubiera sido tan tonto de firmar sin leer, no habríamos llegado a esto. Ahora estamos bien. Se ha quedado sin soga y sin cabra».
¿De quién se supone que van a depender mis dos hijos ahora? Su pelea fue a más. Insultos y crueles acusaciones volaban sin piedad. La relación que una vez llamaron amor, la que usaron para pisotear mi vida, ahora se despojaba de su dulce cáscara, revelando su esencia desnuda, llena de cálculo y egoísmo. No se amaban, solo se usaban. Javier necesitaba una máquina de producir herederos, y Lucía necesitaba un ganso de oro para cambiar su vida. La pelea terminó cuando Lucía, aterrorizada, se fue en mitad de la noche con sus dos hijos llorando a gritos. Sabía que ya no tenía motivos para quedarse. El hombre por el que había apostado su vida era ahora un fracasado con apenas un 20% de su fortuna. Desde ese día, no volví a contactar directamente con Javier. Dejé todo en manos de mi abogado. La guerra emocional había terminado. Ahora comenzaba la guerra legal. Y en esta guerra, todo se decidiría con números fríos y claros. Estaba sentada en el despacho de mi abogado, un espacio tranquilo y profesional, en total contraste con el caos que acababa de vivir. Un abogado de mediana edad, de aspecto distinguido, puso un legajo de documentos frente a mí. Señora Elena, dijo con voz calmada, con las pruebas que ha proporcionado y el acuerdo prenupcial, tenemos la victoria asegurada. La parte del señor García apenas tiene margen para rebatir. Pasó una página y señaló unas cifras. El valor total de los bienes gananciales, incluyendo las acciones de Construcciones García, la mansión, 2 coches, depósitos bancarios e inversiones, se estima en unos 20 millones de euros. Según el acuerdo, el señor García, como cónyuge culpable, solo recibirá el 20%, es decir, 4 millones de euros. El 80% restante, 16 millones, le corresponde a usted. Escuché en silencio. Esas cifras, que para otros serían una fortuna, para mí eran solo la compensación por 22 años de juventud perdidos. En cuanto a las acciones de la empresa, continuó el abogado, usted posee el 45% y el señor García el 55%. Después del divorcio, él seguirá siendo el accionista mayoritario. Sin embargo, dada su situación financiera tras el reparto de bienes, le será difícil mantener la presidencia de la Junta. Probablemente tendrá que vender parte de sus acciones para cubrir gastos. Asentí. Eso era exactamente lo que quería. No necesitaba hacer nada. Su propia codicia y estupidez lo empujarían fuera del trono de poder del que tanto se enorgullecía. Unos días después, Javier recibió la citación del juzgado junto con una notificación detallada del reparto de bienes. Me llamó innumerables veces, pero no contesté. Me envió largos mensajes, una mezcla de súplicas, arrepentimiento y amenazas. Elena, no puedes hacerme esto. Esto es todo lo que tengo. Me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad. Empecemos de nuevo. Si me llevas al límite, que sepas que tú tampoco saldrás ilesa. Leí todos los mensajes y los borré en silencio. Mi corazón no sintió ninguna alteración. El perdón no es una mercancía que se pueda dar fácilmente, especialmente cuando las heridas son tan profundas. Ahora todo quedaba en manos de la justicia. Las réplicas de la reunión familiar no se limitaron a la ruptura de una familia. Fueron un terremoto que sacudió todo el imperio del que Javier tanto se enorgullecía. El escándalo de la familia García se extendió más rápido de lo que había imaginado. En el mundo de los negocios, la reputación a veces es más importante que el dinero, y Javier, de la noche a la mañana, había destruido ambas cosas con sus propias manos. No necesité hacer nada. Sentada en casa, observé todo en silencio a través de las llamadas de mi abogado y las noticias que leía de vez en cuando. Las acciones de Construcciones García comenzaron a desplomarse. Los pequeños inversores, habiendo perdido la confianza en su líder, vendieron sus acciones en masa. Pero el golpe más letal vino de Londres. Unos días después, recibí un correo electrónico del señor Davis. No preguntó por mis asuntos personales. El correo era muy conciso y profesional. Me informaba de que, tras reevaluar la situación interna y la credibilidad de la dirección, su grupo había decidido retirar toda su inversión de Construcciones García lo antes posible. Leí el correo. No sentí ninguna satisfacción, solo una extraña calma. Era el karma. Hace 20 años, la confianza de mi padre y mi capacidad los trajeron. 20 años después, mi partida los hizo irse. Javier había olvidado que los cimientos de este grupo no se construyeron solo con dinero, sino con confianza. Y cuando la confianza desaparece, es inevitable que todo se derrumbe. La retirada del mayor inversor provocó un efecto dominó. Numerosos proveedores y socios de toda la vida comenzaron a dudar. Exigieron el pago inmediato de las deudas y cancelaron contratos ya firmados. La poderosa Construcciones García, de repente, se encontraba en medio de una tormenta, a punto de hundirse. Me enteré de que Javier corría de un lado a otro para cubrir las pérdidas.
teniendo que vender su coche e incluso terrenos personales. Tuvo que vender más de la mitad de sus acciones a otros accionistas a precio de saldo para mantener un ápice de poder. Pero ya no era el imponente presidente de antes. En la junta directiva, solo escuchaba en silencio los reproches y las acusaciones de quienes una vez lo elogiaron. El imperio que había construido sobre mentiras y traición se desmoronaba ante sus ojos. E irónicamente, la chispa que encendió ese derrumbe la había provocado él mismo. No me alegré de su fracaso. Solo sentí lástima. Lástima por un hombre que, por proteger una rama seca, había quemado todo el bosque con sus propias manos. Una semana después de que terminara el juicio, recibí una llamada de Javier. Esta vez, la cogí. Al otro lado de la línea no había una voz arrogante o amenazante, sino una voz cansada y débil. Elena, ¿podemos vernos un momento? Por favor. Acepté. No porque me quedara algún sentimiento, sino porque sentía que ambos necesitábamos una última conversación para cerrar de verdad el pasado. Nos encontramos en una pequeña cafetería junto al lago, un lugar tranquilo y desconocido que no evocaba ningún recuerdo. Javier había llegado primero. Estaba sentado de espaldas en un rincón. Cuando entré, casi no reconocí al hombre con el que había vivido 22 años. Había adelgazado mucho y su pelo, antes canoso, ahora era notablemente blanco. El traje caro le quedaba grande y arrugado. Ya no era el imponente presidente de un grupo, sino un hombre de mediana edad fracasado, agobiado por las preocupaciones. Al verme, se levantó apresuradamente y me apartó torpemente la silla. Me senté en silencio y pedí una infusión de jengibre. El aire entre nosotros era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Después de un largo rato, Javier habló. Su voz era ronca. Elena yo. Dudó sin saber por dónde empezar. De repente, hundió la cara en la mesa. Sus anchos hombros temblaban violentamente. Estaba llorando. Como un niño. Me equivoqué, Elena. Me equivoqué de verdad, sollozó. Fui un cabrón. Un hombre que no merecía ser ni marido ni padre. Lo he perdido todo. La empresa, el honor. Y a ti, y a nuestra hija. Me senté en silencio, removiendo mi infusión. No sentí ni satisfacción ni compasión. Solo cansancio. Esa disculpa debería haber llegado hace años. Ahora era demasiado tarde, demasiado insignificante. Cuando se calmó un poco, levantó la cabeza. Con los ojos inyectados en sangre me miró suplicante. ¿No puedes darme otra oportunidad? Elena, empecemos. Empecemos de nuevo. Cambiaré. Os trataré muy bien a ti y a Sofía. De verdad. Negué con la cabeza en silencio, interrumpiéndolo. Javier, dije con calma. El amor no es una deuda. No se puede saldar pidiendo perdón. El amor es un regalo. Una vez tuviste ese regalo, pero lo tiraste con tus propias manos. Un regalo abandonado no se puede recoger. Dejé el dinero de la infusión sobre la mesa y me levanté lentamente. Todo ha terminado. Ya no te guardo rencor. Solo espero que te vaya bien en el futuro. Hice una pausa y lo miré profundamente a los ojos. Todavía tienes 3 hijos. Una hija a la que abandonaste y 2 niños inocentes que trajiste al mundo. Cumple con tu responsabilidad como padre para con ellos. Es la única forma de que puedas enmendar tus errores. Dije eso y me di la vuelta. No miré atrás ni una sola vez. Lo dejé allí, con su tardío arrepentimiento y su café frío. Después de finalizar los trámites del divorcio, lo primero que hice fue vender esa fría mansión. No quería conservar un lugar con tantos recuerdos dolorosos. Sofía y yo nos mudamos a un ático en un rascacielos con un gran balcón con vistas a la ciudad. No era tan grande como la casa anterior, pero era cálido y lleno de sol. La vida de madre e hija entró gradualmente en una nueva órbita, tranquila y feliz. Cada mañana le preparaba el desayuno a mi hija y nos íbamos juntas, ella al instituto y yo a la oficina. Por la noche, nos sentábamos a la mesa y compartíamos las historias del día. La pequeña casa siempre estaba llena de risas, un sonido que no había oído en mucho tiempo. Ya no trabajaba en Construcciones García. Con mis acciones, seguía siendo una accionista mayoritaria, pero renuncié a todos los cargos directivos y solo asistía a las reuniones importantes. Quería dedicarle más tiempo a Sofía, llenar las carencias emocionales que había tenido que soportar. Y entonces, llegó una gran noticia. Sofía, gracias a su esfuerzo constante, consiguió una beca completa para una prestigiosa universidad de Estados Unidos. El día que recibió la carta de admisión, corrió a mis brazos, llorando y riendo, diciendo: «Mamá, lo he conseguido, lo he conseguido». La abracé con fuerza. Mi corazón rebosaba de felicidad y orgullo. El sueño que había albergado durante tanto tiempo para ella finalmente se había hecho realidad. El día que acompañé a Sofía al aeropuerto, intenté no llorar.
Le ayudé a organizar el equipaje por última vez y le di 1000 recomendaciones. Antes de entrar a la zona de embarque, Sofía se dio la vuelta y me abrazó con fuerza. Apoyó la mejilla en mi hombro y susurró algo que me hizo romper a llorar. Gracias, mamá. La tía Isabel me dio la vida, y tú me has dado toda una vida. Me quedé helada y la abracé con más fuerza. Mi pequeña y preciosa hija. Lo sabía todo. Quizás una noche, sin querer, me había oído hablar con una foto de la tía Isabel. No preguntó. Simplemente lo entendió en silencio, y me amó con todo su corazón. Tonta sollocé. Eres el regalo más preciado que me ha dado la vida. El avión despegó, llevando a mi querida hija a un nuevo mundo. Me quedé en el aeropuerto, observando hasta que la estela blanca en el cielo desapareció. No me sentí sola. Mi corazón estaba lleno de una extraña paz y satisfacción. Había cumplido mi promesa a Isabel. Había criado a Sofía para que fuera una mujer fuerte, inteligente y de buen corazón. Ahora era el momento de vivir para mí. Los años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Mi vida cambió por completo. No me volví a casar. Para mí, el amor era probablemente una deuda saldada en esta vida. En cambio, usé mi dinero y mi experiencia para fundar un pequeño fondo de inversión para apoyar a mujeres emprendedoras. El trabajo era exigente, pero me daba alegría y sentido. Sofía se graduó con honores y decidió quedarse en Estados Unidos para trabajar en una ONG. Me llamaba todos los días. A través de la pantalla, veía a una joven segura de sí misma, enérgica y feliz. Esa era mi mayor recompensa. A veces me llegaban noticias de Javier. Construcciones García se tambaleó durante mucho tiempo y finalmente no pudo recuperarse. Vendió todas las acciones que le quedaban y se retiró oficialmente del imperio del que una vez tanto se enorgulleció. Decían que ahora vivía en un pequeño piso a las afueras, el mismo ático de 500.000 euros que una vez le compró a Lucía. Después del divorcio, por ley, Lucía también recibió la mitad, pero ella también se fue, dejándole a él 2 niños pequeños y una interminable exigencia de pensión alimenticia. La gente decía que a menudo veían a un hombre envejecido y cansado, llevando con dificultad a 2 niños al colegio. Había conseguido el hijo varón que tanto anhelaba para continuar el linaje, pero el precio fue demasiado alto. Consiguió lo que quería, pero perdió todo lo que era verdaderamente valioso. Una tarde de fin de semana, estaba sentada sola en mi oficina, contemplando la ciudad iluminada. Un espectacular atardecer de tonos naranjas y rojizos teñía una parte del cielo. De repente, sonreí. Una sonrisa serena y ligera. En la vida, realmente existe el karma. Solo es cuestión de si llega antes o después. Ya no sentía ni rencor ni anhelo. Cada uno debe asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Sonó el móvil. Era una videollamada de Sofía. Me contaba con orgullo una actividad de voluntariado que había realizado en un lugar lejano. Ver su sonrisa radiante me llenó el corazón de calor. El pasado quedó atrás. El dolor se convertiría en parte del recuerdo. Y el futuro, mi futuro y el de mi hija, estaba abierto de par en par, lleno de luz.